Entonces, como ya se les había mencionado, el título de esta predicación entonces es Convicciones de un siervo. Y lo que vamos a ver está basado entonces en el libro de Romanos. Así es que me gustaría que abrieran su Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 1, para que podamos leerlo todos a una sola voz. Dice entonces, Romanos capítulo 1, versículo 1. Lo voy a leer con la Reina Valera. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si este mismo versículo lo leemos bajo la NTV, hay algunas palabras que cambian y dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Bien, hermanos, muchos de nosotros cuando se nos pregunta tal cual, ¿qué es el Evangelio? Lo primero que decimos pues, es una buena noticia. Y es lo más común agarrar y decir, solamente es una buena noticia, pero realmente, ¿qué es la buena noticia? Y ese es el punto en el que muchos de nosotros en algún momento nos hemos quedado atorados, básicamente, de decir, no comprendo, no logro encontrar las palabras para poder explicar qué es en sí la buena noticia que es el Evangelio. Con la ayuda del Señor, entonces, voy a tratar de desmenuzar este versículo para que podamos comprender lo que el Señor nos habla acá. Y quisiera iniciar entonces con una pequeña introducción. Y dice, un joven rey alcanzó el trono justo cuando los líderes y el pueblo se encontraban sumergidos en la corrupción. Este joven rey, al interesarse en el templo de Dios, lo primero que lograron encontrar al estar trabajando en ello encontraron un libro, al cual, al momento de presentarle este libro al rey, el rey terminó impactado con lo que habían encontrado, de tal manera que le sobrevino una obra espiritual. Dicha obra no fue una transmisión de la información, es decir, no fue que solamente recibió el libro, lo leyó y solamente quedó en el puro conocimiento, sino que esta información que había recibido lo llevó a un movimiento, a una transformación. Una transformación que cuando escuchó las palabras escritas en este libro, lo primero que hizo fue rasgar sus vestiduras como expresión de horror y asombro, mostrando su dolor por propia cuenta y por la nación que él ahora estaba gobernando. Mis hermanos, esta pequeña historia yo creo que ya todos ustedes en algún momento, conforme han estado leyendo su plan de lectura año tras año, ya la han leído varias ocasiones. Y es justamente la expresión del rey Josías, la cual podemos leer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Es decir, este rey justamente lo que estaba haciendo es, al momento de que sus trabajadores estaban excavando, encuentran este libro, que era el libro de la ley de Jehová, y básicamente se le es entregado, se le otorga, y al momento que lo encuentra es completamente transformado por lo que viene ahí. Es una transformación que le provoca la convicción de que estaba frente a los mandamientos de Jehová. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de esta predicación. Esto, mis hermanos, es una manifestación de la convicción de pecado que un hombre puede expresar. Todos nosotros, entonces, al final de cuentas, hemos tenido una convicción en algún momento de nuestra vida. Tenemos convicciones de algo que vamos a hacer, tenemos la convicción de ir a un trabajo, tenemos la convicción de buscar algún empleo, tenemos la convicción de tener una nueva pareja, tenemos la convicción de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a nuestra familia. Convicciones tenemos muchas en nuestra vida, pero realmente muchas veces
la manifestación de convicción de pecado es algo que muy pocas ocasiones nosotros llegamos a ver. Muchas veces lo hacemos de manera superficial, es decir, no tenemos esa convicción tal cual, no tenemos esa transformación que nos debería traer el conocer nuestro pecado. Lo que nos hace tal cual es solamente a aceptar que somos pecadores, que tenemos pecados y hasta ahí nada más. Solamente manejamos de manera superficial ese pecado, pero continuamos caminando con él. Y decimos que estamos en medio de un proceso, pero realmente el proceso se ha alargado año tras año tras año y podemos llevar 20 años en el Evangelio y simple y sencillamente esa convicción de pecado nunca ha llegado por completo. Porque simple y sencillamente tú y yo ya estamos convencidos de que somos pecadores y que en algún momento, por el simple hecho de haber hecho una oración, o porque simple y sencillamente hemos aceptado a Cristo Jesús, entonces en automático ya somos salvos simplemente por eso, sin que haya una transformación en nuestra vida. Mis hermanos, si la convicción de pecado es solamente aceptar a Cristo Jesús y esperar nuestra muerte para irnos con Él en gloria, mis hermanos, estamos completamente equivocados de lo que estamos entendiendo, porque realmente no hemos comprendido entonces el Evangelio. Porque realmente tú y yo no somos seguidores de Cristo. Seguimos siguiéndonos a nosotros mismos, pero no a Cristo Jesús. Por eso es lo que les digo, es una manifestación de una convicción de pecado que un hombre puede expresar. Expresar una manifestación de horror, una manifestación de terror, el hecho de haber encontrado el libro de Jehová. Y no es precisamente porque le den miedo tal cual lo que viene en ese libro, sino es el temor reverente a un Dios. Es el temor reverente a Dios que tú y yo deberíamos estar teniendo todos los días de nuestra vida. Déjame darte entonces un ejemplo de cómo podemos ver esta transformación de esta convicción de pecado. En Escocia, un oficial del ejército, de un ejército de alto rango, describió la convicción de pecado en su ciudad de la siguiente forma. Aquellos de ustedes que se sienten cómodos no tienen idea de cuán aterradora es la vista cuando el Espíritu Santo se complace en abrirle los ojos a un hombre para que vea el estado real de su corazón. A los hombres que se creía que eran y que ellos mismos se consideraban buenos y personas religiosas, se les ha llevado a buscar en el fundamento sobre el que descansaban y se han encontrado completamente podridos, satisfechos de sí mismos, descansando en su propia bondad y no en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros, ahora que estamos escuchando este ejemplo tal cual de lo que fue un avivamiento en Escocia, cuántos de nosotros realmente hemos tenido esta convicción de que nuestro pecado es algo inmundo, de que nosotros somos personas inmundas, de que nosotros simple y sencillamente estamos podridos por dentro, de que seguir nuestro corazón es simplemente seguir nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestra religiosidad? Eso es justamente lo que nuestro corazón, a lo que nuestro corazón nos lleva. ¿Cuántos de nosotros realmente cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, realmente hemos tenido esa convicción como para que nos transforme por completo nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos visto que nuestra vida refleja completamente lo que Cristo ha hecho como su obra? Y no lo que nosotros hemos estado haciendo como obra propia para tratar de ganar esa salvación. Muchas veces nosotros lo único que estamos haciendo es justificar lo que realmente en la palabra de Dios es injustificable. Justificamos nuestros actos, justificamos nuestros malos hábitos, justificamos nuestras malas actitudes, justificamos nuestro mal carácter, justificamos completamente el adorar otras cosas. Adoramos el dinero, adoramos el empleo, adoramos a una persona, a una pareja, adoramos un carro, adoramos pertenencias materiales.
Pero ¿cuántos realmente de nosotros hemos tenido la convicción de adorar como se le debe adorar a Cristo? Nosotros, ¿cuántas veces hemos sido el sacrificio para Cristo Jesús? Solamente muchos de nosotros lo hemos dicho de dientes para afuera, pero no hacemos absolutamente nada. Y seguimos cómodos como estamos hasta hoy en día, sentados en nuestros laureles, sin hacer absolutamente nada más que solamente criticar, murmurar. Eso es justamente lo que hemos estado haciendo en todos los años que llevamos en el Evangelio. Muchos pasaron del pecado abierto a vidas de santidad justamente en ese avivamiento. Algunos llorando de alegría por los pecados perdonados. ¿Por qué tendrían que llorar? Normalmente tenemos la mala idea de que si lloramos somos débiles, de que si lloramos es porque algo nos ha dolido. Es porque simple y sencillamente debemos de estar tristes por lo que nos está aconteciendo. Y mis hermanos, nosotros podemos llorar de alegría y deberíamos de hacerlo al saber que somos pecadores. Deberíamos hacerlo al saber que tú y yo no hemos ganado absolutamente nada. De que tú y yo hemos sido privilegiados de haber sido escogidos como parte del pueblo de hijos de Jesucristo. Eso es lo que tú y yo deberemos estar contentos, alegres. Llorando, sí, llorando, pero de alegría, justamente como estos hermanos en Escocia. ¿Cómo vamos a esperar un avivamiento dentro de una congregación si simple y sencillamente seguimos sentados sin movernos, sin hacer absolutamente nada? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido y predicado el Evangelio a otras personas? No por algo, creo yo, que le dimos una pausa a la serie del perdón como para que Romanos viniera a hablar aquí en este momento. Porque muchas veces pensamos que solamente con agarrar y hablarle a una sola persona ya es suficiente. He hecho algo que nunca hice porque le hablé a alguien más del Evangelio. Cuando realmente es algo que nosotros deberíamos estar haciendo cada día de nuestra vida, cada vez que se pueda. Pero muchas veces lo dejamos de lado. Y me gustaría recordar el libro de Joel. Me gustaría que me acompañaran a Joel capítulo 2, versículo 13. Porque justamente va de la mano con lo que le sucedió a Josías, al rey Josías. Dice entonces, si no tienen su Biblia acá, pueden leerlo en la pantalla. Dice, Joel capítulo 2, versículo 13. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Eso es la genuina convicción de arrepentimiento por los pecados. Y eso es justamente algo similar a lo que el rey Josías había hecho. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo constantemente, desgarrar nuestros corazones, porque simple y sencillamente debería dolernos el saber que muchas veces nos regocijamos de estar en nuestro pecado. Porque muchas veces estamos más contentos de nuestros malos hábitos y los justificamos, en lugar de estar tristes, sabiendo que continuamos con esos malos hábitos y que nuestras acciones siguen reflejando algo diferente, algo que no es Cristo Jesús. El libro de Joel, justamente si lo queremos ver en una aplicación práctica, el libro de Joel lo que nos habla es que sin arrepentimiento, el juicio de la venida del Señor va a ser duro, va a ser total y es seguro que va a pasar. Nuestra confianza, nos dice el libro de Joel, no debe estar en nuestras posesiones materiales. Nuestra confianza debe estar en nuestro Señor Jesucristo. En Dios es donde debe estar nuestra confianza y debemos de estar entonces comprometidos de que estamos o tenemos posesiones que no son materiales, que estamos constantemente poseyendo tal cual, haciendo propio, impregnándonos del Evangelio todos los días de nuestra vida. Cuando esto suceda, mis hermanos, entonces realmente vamos a empezar a ver cambios en nuestra vida y a nivel congregacional. Dios puede usar sucesos comunes
para acercarnos a Él. Puede hacer que pierdas tu empleo si es que ahí está tu confianza. Puede hacer que pierdas el dinero que has estado guardando con tanto ahínco si ahí está tu confianza. Puede hacer que pierdas algún familiar si ahí está tu confianza y tu amor. Puede hacer que pierdas un hijo si ahí es donde está tu ídolo más preciado. Puede hacer que pierdas cualquier cosa porque todo proviene de Él. Nada es tuyo, nada es mío. Todo proviene de Él y si Él quiere nos lo quita. No es Satanás, mis hermanos. Satanás no nos arrebata absolutamente nada porque Cristo Jesús ya ganó en el momento que estuvo en esa cruz. Así es que no debemos que estar teniendo miedo a que Satanás nos va a quitar algo. Tengamos un miedo y un temor reverencial a Dios por lo que Él es tal cual y por lo que Él puede hacer, porque así como te puede dar riquezas, también te las puede quitar en el momento que Él decida. Pero todo lo hace para tu bien. Si tú eres hijo, si realmente has sido convertido de nuevo, aún con todo lo que te quite y todas las puertas que te cierre, obra para bien tuyo. Porque Él tiene un plan definitivo para tu salvación y para mi salvación. Y esa es la convicción que nosotros debemos de tener. Esa es la convicción genuina de arrepentimiento por los pecados. Amados hermanos, cuando nos referimos a una convicción, no es de que tú y yo tenemos la fuerza para poder hacer algo. Es porque estamos haciendo referencia a una verdad que se impregna en todo tu ser. Y la haces tan tuya que eres capaz de influenciar, inspirar, comprometerte, de ser fiel, de ser leal, y no vas a permitir que haya permisividad en lo que estás haciendo. Eso es tener una convicción. Cuando tú estás convencido de algo, esto es lo que vas a defender. ¿Tú defiendes el Evangelio? ¿Defiendes tal cual a Cristo Jesús? ¿Tú defiendes tal cual todo esto que crees? ¿O crees que en el momento de la persecución lo primero que vas a hacer es caerte? Vas a ser como los hebreos, que lo puedes ver en el libro de los Hebreos, que muchos de ellos en la persecución decidieron simple y sencillamente negar a Cristo. ¿Cuál es la convicción que tienes en este momento? Mis hermanos, la carta a los romanos, como muchos de ustedes y muchos pastores conocen y hacen mención o han hecho mención a lo largo de la historia, no es cualquier carta. Es una carta que nos debe traer convicción de pecado. Y cuando tú te sientas flaquear, lo primero que debes ir es a Romanos tal cual. Porque Romanos te va a recordar justamente la condición de tu corazón como hombre, pero te va a recordar también la justificación. Te va a recordar cómo la cruz, la sangre derramada por Cristo, te ha justificado ante los ojos del Padre. Así es que puedes y debes de ir a Romanos. Martín Lutero alabó el libro de Romanos y dijo, cito textualmente, es la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto. Es el epítome absoluto del Evangelio, es decir, es la cumbre del Evangelio. No hay nada mejor como Romanos para comprender el Evangelio. El sucesor de Lutero, Philip Melanchthon, llamó al libro de Romanos el compendio de la doctrina cristiana. Juan Calvino dijo sobre el libro de Romanos, cuando alguien entiende esta epístola, tiene un pasaje abierto para el entendimiento de toda la Escritura. Richard Lenski escribió que el libro de Romanos es, sin lugar a dudas, la más dinámica de todas las cartas del Nuevo Testamento, incluso cuando fue escrita en el clímax de la carrera apostólica de Pablo. Y podemos seguir citando a uno y a otro teólogo a lo largo de la historia, y todos llegan al mismo punto con el libro de Romanos. No hay nada que te ayude a comprender tal cual el Evangelio que el libro de Romanos. Queridos hermanos, con todo esto que hemos visto, solamente como parte de la introducción, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu convicción en este momento? ¿Cuál es tu convicción? ¿Estás convencido
de que eres cristiano y eres seguidor de Cristo Jesús? ¿O estás convencido de que sigues solamente tu corazón? De que vienes cada miércoles y cada domingo solamente a estar sentado porque tienes que hacerlo como parte de una rutina y escuchas la palabra y te retiras sin que haya cambio en tu vida. ¿Cuál es la convicción en tu vida? Amados hermanos, me gustaría entonces que viéramos a un hombre de convicciones que justamente acabamos de leer en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo. Amado hermano, el apóstol Pablo era un hombre de convicciones. Y tú lo puedes ver a lo largo de su vida y su ministerio, y lo puedes leer desde el libro de los Hechos hasta cualquier otro libro escrito por él en el Nuevo Testamento, la cual está documentada. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Su nombre es Saulo, Saulo de Tarso. Cuando él todavía no era cristiano, él era un hebreo de cepa. Es decir, era hebreo, era de linaje pura. No había absolutamente ninguna línea en la cual hubiera algún gentil en sus parientes. Era conocedor de la ley, por lo que él mismo llegó a decir que era fariseo de fariseos. Y por consiguiente, era perseguidor de los cristianos. Él lo que hacía, su labor, su única labor era ir, atrapar a los cristianos, atrapar a todo seguidor de Cristo y por consiguiente, una vez que los atrapaba, era llevarlos a juicio a Damasco. Sin embargo, en una de esas ocasiones, camino a Damasco, el que se le presentó fue justamente Dios. Dios se le manifiesta y le dice tal cual, ¿por qué me persigues? No dice tal cual, ¿por qué persigues a mis hijos? Es ¿por qué me persigues? Y tomemos en consideración esto, porque la mención ¿por qué me persigues a mí? Es cuando justamente llegamos al punto en el cual Dios va y defiende a sus hijos, protege a sus hijos. Cuando hablan mal de ti, porque tú estás hablando de Cristo, si tú tienes pena porque alguien puede hablar mal de ti al momento que vas a predicar el evangelio, ya lo ha dicho también el pastor en otras predicaciones y otros hermanos también que han estado aquí antes. Cuando a ti te llegan y se burlan de ti, no se están burlando de ti, se están burlando de Cristo. Y justamente esto lo podemos ver acá, es Dios diciendo, ¿por qué me persigues? Está Dios saliendo al encuentro del perseguidor de su iglesia. Y al manifestarse tal cual, Pablo cae ciego. Y se mantiene ciego hasta que llega Ananías, enviado por Dios para encontrarse con Pablo. Y obviamente Ananías no quería estar con Pablo porque sabía quién era. Sabía que era perseguidor de cristianos. Pero Dios mismo lo había hablado y le había dicho que fuera y hablara con él. Así que en el momento que Ananías llega y habla con Pablo, Pablo recupera su vista y su convicción es transformada. Su convicción no es transformada obviamente porque recuperó la vista. Su convicción es transformada porque en ese tiempo que él estuvo ciego, en ese tiempo en el cual él todavía tenía la vista antes de la ceguera, a quien se le manifestó fue justamente Dios. Él sabía quién era Dios, él conocía la ley tal cual y sabía el temor que debería tener de él. Y justamente entonces él recupera la vista y su convicción es transformada por esto mismo, por el mismo evangelio. Y ahora, ya no como Saulo, sino como Pablo, comienza entonces su ministerio. No capacitado por otro o uno de los 12 apóstoles, capacitado por el mismo Dios, capacitado por el Espíritu Santo para ir y predicar a las naciones. Ese es Pablo. Ese es un hombre de convicciones, que cuando no era cristiano, cuando era, por decirlo de una forma, inconverso, era perseguidor, perseveraba en perseguir y atrapar a los cristianos. Pero en el momento que es transformado, que da la convicción de pecados,
Entonces, esa transformación lo lleva a tener la convicción de que ahora iba a defender ante todo el Evangelio de Cristo. Y eso es justamente lo que yo te quiero hablar el día de hoy, de convicciones. Estas son entonces las credenciales del apóstol Pablo. Y entonces, como leemos en el primer capítulo, en el primer versículo del primer capítulo de Romanos, dice es Pablo, siervo de Jesucristo. Y la primera palabra que vemos ahí es siervo. Siervo, una palabra que es importante que lo tomemos en cuenta, porque justamente tiene una connotación que no es justamente la de cualquier servidumbre que pueda haber. Mis hermanos, así como al apóstol Pablo se le manifestó el poder de la transformación que tiene la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros no hemos sido sacados de la oscuridad? Hemos sido libertados del grillete de la esclavitud del pecado y devuelto la vista después de años de ceguera espiritual. Años en donde Satanás era nuestro amo y señor. Años en donde nos jactábamos del título que habíamos logrado alcanzar o de las riquezas que habíamos logrado amasar. ¿Cuántos de nosotros no cerramos las puertas y nos burlamos de quienes nos hablaban del mensaje de salvación que Cristo tenía para nosotros? Manteníamos nuestros corazones endurecidos como rocas, haciendo buenas obras. Obviamente buenas obras acorde a nuestro entendimiento. Y hacíamos estas buenas obras para decir que éramos buenas personas y que ayudamos a quienes se lo merecen bajo nuestro propio entendimiento. Amados hermanos, no fue sino por la gracia de Dios que como hijos adoptivos por elección soberana es que podemos estar seguros de nuestra salvación. Y debiera esto traernos paz, calma y gozo, confiados en su soberanía, puesto que Dios tiene el control de nuestras vidas. El detalle, mis hermanos, es que muchas veces la convicción que nosotros llegamos a traer o al que llegamos a tener nos lleva a la comodidad. Y entonces, muchos cristianos caemos en ese conformismo o en esa comodidad. La comodidad de que el salvo siempre es salvo, como nos llegan a decir a muchos de nosotros. Y que nada más debemos hacer. De que no tenemos que hacer absolutamente nada porque ya somos salvos. Como todo está bajo el control de Dios, no tenemos absolutamente nada que estar trabajando. Y por ello entonces te pido que te examines con esta pregunta. ¿Estás bajo la comodidad del rey de este mundo o estás bajo la comodidad de Dios? Y la razón o el motivo por el cual te pregunto esto es porque la estrategia de Satanás ha pasado de ser una oposición directa a convertirse en una sutil seducción. En este mundo y su rey desean que creas esa mentira. La comodidad es ese susurro que el enemigo utiliza como grito de batalla. Muchas de las iglesias, la batalla que se está librando en esas iglesias, en esas congregaciones, se pelea por medio de enrutadores inalámbricos, a través de cables HDMI, a través de mostradores o pantallas o soportes lumbares, es decir, a través de las cámaras. Se ha dejado de lado los látigos, las piedras, las varas y las cadenas con los cuales se flagelaba a los antiguos cristianos para entonces ahora estar simple y sencillamente todo el tiempo conectados, esperando que nos digieran la comida del evangelio. Esperando que esa comida sólida nos la hagan papilla para que entonces nosotros nos estemos alimentando de ella. Eso es lo que nosotros estamos haciendo constantemente. Y esa es la comodidad en la cual tú y yo, porque yo no estoy exento de eso,
estamos cayendo día tras día. Porque es más fácil ir y encender la televisión y escuchar una predicación de un pastor o de un predicador que se ha llevado semanas para predicar, para elaborar esta prédica. Y tú y yo solamente encendemos, escuchamos los 40 minutos de predicación y pensamos que con eso es más que suficiente para poder ser edificados y continuar caminando entre las tinieblas en las cuales estamos viviendo. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo pasamos realmente frente a nuestras Biblias? No importa si es digital o es física, pero es preferible eso a estar en redes sociales. El apóstol Pablo entonces nos hace recordar, como dice el pastor Miguel Núñez, y lo dijo justamente este domingo que acaba de pasar, la información sin transformación empeora tu condición. Es decir, empeora mi condición, empeora nuestra condición. Sabes, hermano, tú y yo somos siervos de aquello a lo que adoramos. Y cuando vamos a la palabra, encontramos entonces en el Nuevo Testamento 124 veces esta misma palabra, siervos, que tú y yo somos siervos. La palabra siervos entonces es la palabra doulos, que se traduce o lo traducen tal cual como siervo. Pero realmente, ¿a qué tipo de sirviente es que se hace referencia con esta palabra? Bien, hermanos, en la antigüedad entonces se identificaban a 3 tipos de sirvientes. Uno de ellos era el jornalero al cual se le pagaba por su servicio al término, obviamente, de esa jornada de trabajo, como muchos sabemos hoy en día que están viviendo. Otro tipo de sirvientes o otro tipo de siervos era aquel que tenía un salario mínimo por los servicios que prestaba y tenía la opción entonces ya sea de vivir dentro o fuera de la casa del señor que le estaba pagando tal cual su salario. Pero mis hermanos, había un tercer tipo de sirviente. Era aquel que vivía obligatoriamente, tenía que vivir dentro de la casa del amo. Y es a este último tipo de sirviente al que la palabra doulos hace referencia. En el Antiguo Testamento justamente lo podemos ver algo similar. Cuando se hablaba tal cual de que al siervo, al esclavo, a aquella persona que debía, al 7º año entonces podía quedar en libertad de sus obligaciones. Pero si su amo había sido benevolente y este siervo, al ver su benevolencia durante este tiempo, decidía quedarse a vivir y dar su servicio al amo durante toda su vida, entonces se le era perforado el lóbulo de su oreja y se le colocaba una marca indicando la propiedad del amo. Mis amados hermanos, doulos, la palabra que se traduce o que vemos traducido en muchas de nuestras Biblias como siervo, es realmente la palabra esclavo, como lo leímos en la NTV. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Y esto entonces nos da a entender que nosotros somos esclavos de Dios. Por muy duro que pueda escucharse esta palabra esclavo, eso es lo que somos. Tú y yo somos esclavos de Dios. Porque somos esclavos de aquel que nos compró con su sangre. Somos esclavos de aquel que dio su vida en la cruz para que se restaurara la relación con el Padre. Por eso somos esclavos tú y yo. La compra fue la sangre derramada de Jesucristo. Él es entonces ahora nuestro amo y Señor. Él nos ha comprado. Pero mis hermanos, qué mejor que tener a Jesucristo como nuestro Señor. Porque
es un Señor misericordioso, es un Señor benevolente, es un Señor tardo para airarse. Mis hermanos, ¿hay algo mejor que tener un amo así? ¿Hay algo mejor en esta vida que tener a un amo como Él? ¿Quieres seguir siendo esclavo de este mundo? ¿Quieres seguir siendo esclavo del Señor de las tinieblas? ¿De Él quieres seguir siendo esclavo? Él que te da todos los placeres que tú quieres. Él que te da todos los placeres que tu carne desea, pero que sutilmente te está llevando a la condenación eterna. ¿A qué esclavo o qué tipo de esclavo quieres ser? ¿De quién quieres ser esclavo tú? Yo prefiero serlo de alguien que es benevolente. Prefiero ser de alguien que todos los días renueva su misericordia para con mi vida. Prefiero tener de amo a alguien a quien yo puedo ir y arrepentirme de mis pecados, porque todos los días estoy pecando en contra de Él. Prefiero vivir en la esclavitud de Él, a vivir en la esclavitud de la cual Él me sacó, a vivir en la esclavitud del alcohol, de las drogas, de la fornicación, del adulterio, porque todo ello, de ahí es de donde Él nos sacó. De toda esa inmundicia es de donde Él nos sacó. Y aunque muchos se ríen tal cual, porque seguimos a alguien que fracasó por estar en esa cruz, realmente no fracasó. Él realmente obtuvo la victoria en esa cruz. Y tú y yo lo sabemos muy bien. Porque entregar su vida es el precio por el cual tú y yo ahora tenemos vida eterna. Podemos alcanzar esa vida eterna. Y no necesitamos tal cual de que nos digan que el salvo siempre es salvo, porque si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, tú y yo vamos entonces a movernos a obras, pero no a obras para salvación, sino porque Él ya nos salvó. Por eso nos vamos a mover. ¿De quién quieres ser entonces tú esclavo? En esta vida, mis hermanos, ni en esta, ni en la vida pasada de con otros hermanos, ni en cualquier otra vida, hay o ha habido un Señor que te trate mejor que como Cristo ya lo ha hecho. Con un corazón manso y un corazón humilde, como lo leemos en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Vayamos entonces a Marcos, capítulo 12, versículo 30, para ver qué nos dice tal cual la palabra. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. A ese Señor es justamente del cual tú y yo somos esclavos. Y hay una razón por la cual nos pide que lo hagamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Porque el pecado es tan fuerte que se infiltra en nuestro corazón, en nuestra alma y en todas nuestras fuerzas. El pecado se mete a ese grado. El pecado es algo que tú y yo no podemos sacar de nuestras vidas. El pecado es algo que sigue inherente en nuestras vidas. El pecado es algo tan duro que tú y yo jamás lo vamos a poder quitar. Pero si algo ha hecho Cristo Jesús con el pago de su sangre, es que Él nos ha puesto su vestidura santa ante los ojos del Padre. Eso es justamente lo que Él ha hecho. Para que el día de mañana que vayamos al juicio, tengamos entonces a un intercesor, al mejor abogado que pueda haber, que es Cristo. Y Él será quien mediará con el Padre diciéndole, yo ya pagué por Él. A ese amo es al cual tú y yo estamos esclavizados. Pero es una esclavitud de amor,
No es una esclavitud como la que podíamos ver en Estados Unidos, como podemos leer en los libros de historia en Estados Unidos, en las cuales era la esclavitud tal cual de estarte latigueando constantemente si tú no hacías las cosas, si eras desobediente. Y lo tenías que hacer de manera obligatoria. Aquí no nos obligan. Tú y yo lo hacemos por amor a Él, por amor a lo que Él ya hizo. Por eso tenemos que ser esclavos fieles y leales a nuestro Señor. Tal cual Cristo lo que hizo al entregarse fue restaurar la relación con el Padre para que podamos encontrar gracia y misericordia ante los ojos de Dios. Pero como decíamos, sin transformación, todo es mera información. Si nosotros solamente estamos tomando la Biblia para estar recitando versículos, pero en nuestra vida no hay transformación, estamos llenándonos de conocimiento nada más. Estamos utilizando nuestra memoria para estar tratando de que el día de mañana alguien que venga a querer atacarnos, tengamos los versículos a la mano para poder entonces bombardear a los demás con ello. Pero nuestra vida no es transformada. La acumulación de conocimiento acerca de Dios no es transformación. Del Dios que nosotros mismos estamos creando, por eso no estamos siendo transformados. Dime, hermano, ¿cuán lejano estamos del pueblo de Israel que llegó a adorar a una figura hecha de oro? ¿Cuán lejano estamos de aquel pueblo que gustaba de criticar porque lo habían sacado de la esclavitud de Egipto para estar caminando en el desierto? ¿Cuán lejano estamos de ello? Tú y yo constantemente criticamos y nos criticamos porque antes estábamos mejor de lo que estamos ahora. Porque antes, cuando no éramos cristianos, teníamos mucho. Y resulta que ahora que estamos en Cristo Jesús, no tenemos todo eso. Mis hermanos, posesiones materiales van y vienen. A la vida eterna no nos vamos a llevar absolutamente nada de eso. ¿Quieres amasar propiedades? Adelante, hazlo. Pero si el día del juicio la vida eterna no te llega, no te vayas a quejar. Hermanos, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios tal cual, al hacernos a su imagen y semejanza, somos la manifestación de su gloria en la tierra. Y somos transformados a la imagen de Cristo, como lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 29. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nos empeñamos en mantener nuestros malos hábitos, nuestras creencias erradas, nuestras viejas tradiciones y costumbres? ¿Por qué permitimos que nuestra religiosidad continúe manifiesta en nuestras vidas? ¿Sabes por qué? Porque justamente la condición de nuestro corazón, de un corazón engañoso, un corazón que fácilmente busca los placeres de este mundo, y efectivamente la gran mayoría de nosotros seguimos calculando nuestra importancia a través del número de amigos o de likes que tenemos en las redes sociales. Porque tú y yo seguimos buscando los placeres de la tecnología más novedosa. Porque tú y yo seguimos buscando de las notificaciones del iPhone más nuevo, más reciente que ha salido. Porque tú y yo estamos constantemente viendo nuestras cuentas de ahorro, cuentas de retiro. Y nos preocupa cuando esto está acabando. Si esto te está golpeando a ti, créeme que a mí me ha golpeado más. Porque el que el primero le está golpeando es a mí. El enemigo, mis hermanos, ha reclutado nuestros propios corazones para que luchemos en contra nuestra, contra nosotros mismos. Por eso nos ha dado todos esos placeres, por eso toda esa comodidad. Nuestro mayor problema se refleja cada vez que miramos la pantalla de nuestros dispositivos portátiles. Por tanto, nuestro problema contemporáneo no es precisamente la comodidad.
Nuestro problema no es estar cómodos. Nuestro problema, así como tampoco lo fue el fruto en el jardín del Edén, nuestro problema realmente es que hacemos ídolos. Idolatramos esa comodidad. Es lo que hacemos con esa comodidad. El problema no está en que tú y yo tengamos la posibilidad de acceder a muchas predicaciones a lo largo del mundo. No está mal que tú veas una predicación. No está mal que tú hables con un hermano. No está mal que tú tengas cómo comunicarte con otro cristiano. No está mal que tú estés en redes sociales. El problema está en que hacemos ídolos de ellos. Pasas más tiempo en redes sociales de lo que pasas tiempo en la palabra. Paso más tiempo criticando a mis hermanos por algo que no hacen que estarme criticando a mí mismo por lo que yo no hago. Ese es el problema. Mi corazón constantemente idolatrándome a mí mismo y lo que a mí me gusta. Ese es el punto. El oscuro encanto de la tentación es convertir las cosas buenas en ídolos. Pero ¿sabes qué? Si hay una cosa buena a la cual deberías hacer un ídolo, es a Cristo Jesús. Y a Él no lo tienes como tu ídolo muchas veces en tu corazón. La comodidad se coloca delante de Dios y lo que hace es robarle su alabanza. Aunque tú estés cantando aquí constantemente de Él, exaltando sus atributos, en tu vida diaria eso no se ve reflejado. Las promesas vacías del mundo secuestran silenciosamente nuestros afectos. Dejamos que esos golpes baratos de satisfacción oscurezcan la verdadera hermosura de nuestro Salvador que fue clavado en la cruz. Cuando nuestros corazones se dejan caer ante el ídolo de la comodidad, el llamado de Jesús a seguirle y a cargar la cruz se vuelve extraño. Aquel que nos salva calladamente se convierte en una amenaza contra los falsos santuarios del beneficio, contra los falsos santuarios que tú y yo creamos en nuestro corazón. Cuando nuestra seguridad es el cálido bienestar de la comodidad secular, entonces lo que vamos a hacer es seguir aplazando el estar ante Cristo y seguir sus mandamientos y seguir su mandato de tomar nuestra cruz. ¿Cuál es la convicción de un siervo de Dios? Pablo nos dice justamente en el primer capítulo de Romanos, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio. Revelando claramente el corazón de un siervo de Dios. Y debemos recordar que Roma en ese entonces era un lugar de sofisticación, donde algunos podrían sentirse avergonzados por el evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque estaba centrado en un Salvador judío que había sido crucificado. Pero Pablo no estaba avergonzado, porque él tenía la convicción de que el evangelio lo había transformado. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Porque el evangelio transforma por el poder inherente que tiene. Es decir, el evangelio por sí mismo provoca esa transformación. En pocas palabras, ninguno de nosotros le da poder al evangelio, porque no es un consejo para las personas en donde se hagan sugerencias, donde ellos mismos pueden levantarse por sí mismos para hacer algo de provecho. El evangelio es poder y es poder de Dios. Roma, una ciudad que se enorgullecía de su poderío como imperio, obviamente era de esperarse que pensara que conocía absolutamente todo acerca de ese poder. Pero a pesar de todo su poder, los romanos estaban impotentes para hacerse a ellos mismos justos delante de Dios. Exactamente igual a como tú y yo ahora estamos.
nosotros como tal estamos impotentes para ser justos ante Dios. Cristo nos hizo justos delante de Dios, pero tú y yo no podemos hacer nada de ello. Amados hermanos, el mensaje del Evangelio tiene un solo requisito y el único requisito es creer en el Evangelio. Dios no detiene la salvación de aquel que lo cree. Si realmente crees el Evangelio, tendrás la convicción de que tu salvación no la vas a perder. Tendrás la convicción de arrepentimiento, tendrás la convicción de pecados y vas a ir a pedir perdón de rodillas delante de Él. Y vas a ser transformado y vas a ver reflejado todo esto en tu actuar diario, en los frutos que vas a ir reflejando a tu prójimo. Porque como mencionaba anteriormente, la convicción se impregna, se hace manifiesta. Y entonces vas a proclamar el mensaje de salvación. Porque mis hermanos, no hay lugar para cristianos complacientes. Porque no nos estamos salvando a nosotros mismos. Cristo ya lo ha hecho. Recuérdate cómo el pueblo de Israel debía entregar ofrendas para expiación de pecados todos los días. Y aún así, la tentación a la comodidad permanece. Dime, amado hermano, ¿dónde estará tu belleza? ¿Dónde estará tu fuerza? ¿Dónde estará tu fina ropa cuando las cortinas de la muerte se cierren sobre ti? Pelear la buena batalla es mucho más difícil que sentarnos a ver una serie completa. Mi hermano, sinceramente, y te lo digo de corazón, no caigas en la religiosidad. Porque así como aquel que abiertamente dice mirar películas, series, escuchar música secular y tantas otras cosas que son su comodidad, igual forma, el legalismo es comodidad. Dentro de una congregación, el ser legalista, el mantenerme en ese legalismo, aún sabiendo de la palabra, es comodidad. Entonces, comodidad es todo aquello que supera el seguir a Cristo. Puedes no escuchar música secular, pero te estás manteniendo aferrado a la comodidad de no ir y hacer discípulos. Puedes no ver series y películas seculares, pero continúas justificando tus desobediencias y tus murmuraciones. Esos son los dos extremos. No está mal, de nueva cuenta, ver películas, ir al cine. Yo comprendo perfectamente que muchos de ustedes, y no, ahí no me puedo incluir yo porque yo no vengo de otra congregación. Pero muchos de ustedes, hermanos, vienen de otras congregaciones, vienen dañados de otras congregaciones. Y es entendible que cueste mucho quitarnos las ideas que nos dieron en otras congregaciones, las malas enseñanzas que hubieran en otras congregaciones. Pero mis hermanos, Cristo, el Evangelio, tiene el poder para transformarte. Deja que lo haga. Deja que la palabra te transforme. Deja que te quites todo eso que tienes. Deja entonces que Cristo obre en tu vida. Ora por esa persona que tal vez tú ves que es libertina, que está en el libertinaje. Ora por aquella persona, por aquel hermano que tú ves que tal vez está en el legalismo. Oren, oremos todos unos por otros. Porque, mis hermanos, es muy fácil caer en la murmuración y en la crítica entre nosotros. Eso es lo que quiere, eso sí es lo que quiere Satanás. Y si lo seguimos justificando,
seguimos entonces en la comodidad. Es momento, mis hermanos, de evaluar qué estamos adorando realmente. Es momento de preguntarnos realmente, ¿le seguiremos como sus discípulos lo hicieron? ¿O nos volveremos hacia nuestras comodidades como el hombre rico? ¿Qué quieres en tu vida? Y como conclusión, mis hermanos, quisiera hablarles de nuestro llamado al Evangelio, que es nuestra esperanza. Amado hermano, recuerda que Jesús no dejó su comodidad eterna para adaptarse a las comodidades de este mundo. Comodidades que este mundo son pasajeras. Cristo vino para destruir a nuestros ídolos, para tenerlo a Él, para ser esclavos de Cristo. Para eso vino. El ser esclavos de Cristo nos lleva a un reposo verdadero e inmejorable. La muerte en la cruz no es un fracaso de Cristo, es una victoria, pues nuestro Salvador con ello nos garantiza una esperanza eterna, como lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Esa es nuestra recompensa. Y esta recompensa opaca todas las falsas comodidades de este mundo. Mis hermanos, que Dios nos ayude a tener convicciones eternas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias porque es por la sangre derramada en esa cruz que tú nos has justificado ante el Padre. Tú nos pusiste tu ropa santa, Señor, y te pusiste nuestra ropa de inmundicia para que en esa cruz la ira del Padre fuera derramada por completo. Tú fuiste flagelado, tú fuiste molido a golpes. Nadie puede imaginar ese sufrimiento que tú padeciste. Nadie puede decir que está sufriendo tanto como tú lo hiciste. Nadie, ninguno de nosotros se puede comparar. No hay sufrimiento que nosotros podamos padecer en esta vida como el que tú padeciste. Pero tú lo hiciste por amor. Tú te entregaste por amor. Tú te entregaste en obediencia al Padre. Tú diste tu vida. Dejaste la comodidad de tu trono para venir y humillarte y hacerte hombre, para que quienes somos tus hijos pudiéramos alcanzar la vida eterna. Señor, ayúdanos a recordarnos día con día que somos esclavos tuyos y que no hay nada mejor que ser esclavos tuyos, porque con cuerdas de amor nos has traído. Gracias, Padre, porque en tu plan estuvo el que tu Hijo viniera a entregarse para que la relación con nosotros se restaurara. Hemos sido predestinados, hemos sido escogidos para ser insertados como hijos tuyos. Señor, bendícenos día con día y permítenos que nuestra alma te bendiga todos los días de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entregar toda nuestra vida a ti. Ayúdanos que como hermanos nos unamos cada vez más, a que nos fortalezcamos en ti, en tu palabra, y que estemos cada vez más unidos. Porque el día de la persecución está pronto. Porque el día de tu venida está pronta. Y queremos que nos encuentres
trabajando en tu obra. Que tu Santo Espíritu nos siga guiando a tu palabra todos los días. Que siga siendo nuestra guía, nuestro orientador. Que tu palabra siga alumbrando nuestros pasos para que continuemos teniendo una ética cristiana. Lo necesitamos, te necesitamos todos los días de nuestra vida, Señor. Bendito seas, Padre. Y permítenos llegar con bien a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Pasen bonita noche.